Ya listas, yay. Lista. Es que me estaba preparando mi café para estar en el café. Yo también, mira, mira, mira. Salud. ¡Ah! ¡Yay! Le estaba comentando a las chicas que vamos a platicar de un poquito lo que hablamos en el episodio 2, que era las mujeres y las nuevas formas de emprender, enfocado a lo que platicabas de cómo algo que es tu side hustle se puede convertir en tu fuente de dinero extra, pero qué tiene que pasar, lo que hablabas de la planeación y todo lo que es. Ay, mira, te está saludando Marisol, dice, hola Lari, salud. Hola, Salud. Marisol. Salud. Sí, Bueno, así es. pero primero déjame presentarte porque habrá quien no te... Todas nosotros te conocemos súper bien, pero habrá quien no te conozca. Bueno, ella es Larisa Dávila, es la fundadora y CEO de BCO Consulting Group, que es una agencia que ayuda a las pequeñas y medianas empresas, principalmente de mujeres, a empezar su negocio, a desarrollar su negocio, a potenciar su negocio, y ella es una experta, además de todo, es speaker de temas de negocios especializado en mujeres, ha estado en diferentes conferencias aquí en Estados Unidos, en México también. Ella también es una persona que es advocate, ¿cómo se dice advocate en español? Abogacía. Sí, como que ella promueve todo lo que es la cultura, las artes eh, en la comunidad, y es una mujer que es súper conocida en la comunidad de Texas como alguien que siempre está ahí apoyando, que siempre está ahí escuchando las necesidades de la comunidad y haciendo lo que está en su poder para que la comunidad hispana sobresalga y cada vez estemos más fuertes y más unidos. Ay, ¿qué tal, eh? Oh, wow. Pues muchísimas gracias. Se oye más bonito cuando lo dices. Ay, no, se oye más bonito cuando uno es parte de lo que tú haces, Larisa, de verdad, te admiramos un montón. Ay, muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. Pues sí, todo empezó como un side hustle, algo que estaba haciendo por el momento y después de casi o al cumplir casi 2 años de hacer mi side hustle o lo que estaba haciendo por mientras, era algo que yo hacía, que era ayudar a la comunidad, era algo que me apasionaba hacer, pero lo estaba haciendo por mientras pasaba algo más. Tú trabajabas en Entonces, una empresa y a la par yo, hacías. yo trabajaba en una empresa y hacía hacer mucho servicio a la comunidad y me gustaba mucho. Y mi esposo y al día de hoy se lo agradezco mucho que me dijo, yo creo que tú serías más feliz trabajando. Me dijo, eres muy buena en lo que haces y, o sea, tus jefes lo aprecian, pero lo mejor sería que buscaras algo que me decía, cuando tú haces servicio a la comunidad, tú brillas. Y cuando estás trabajando, estás nada más trabajando. Entonces, estaría muy bien que tú buscaras ese brillo en lo que haces. Y así fue como él me sugirió que lo hiciera y empecé a hacer más voluntariado y me empezaron a pedir cosas que no eran necesariamente de los voluntariados, sino ayuda uno a uno a personas. Y ahí fue como llegó un punto en el que eran muchas personas a las que estaba ayudando y dijimos, bueno, pues vamos a abrir una compañía y vamos a empezar supongo que es igual que como cuando empiezas a tomar fotos y primero tus amistades te empiezan a pedir fotos y luego Claro. las amistades de las amistades y llega un punto en el que dices, "Ah, se me hace que voy a cobrar porque a pesar de que me gusta lo que estoy haciendo, este, creo que a pesar de que me gusta lo que estoy haciendo, pues necesito material y es tiempo y todo esto. Y Claro. así fue como empezó VCO. Primero empecé dando consultorías gratis a amistades y me tomó un tiempo entender
que sin yo darme cuenta era lo que estaba haciendo, o sea, estaba aplicando lo que había estudiado, lo que era mi experiencia, ayudando a la gente y aparte me pagaban por eso. Entonces me tomó casi 2 años decir, oh, pues sí, esto es lo que, o sea, como si uno siempre pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? Sí. Y en ese momento, como en noviembre, diciembre del 2017, dije, se me hace que ya estoy grande, se me hace que ya estoy haciendo, o sea, se me hace que ya crecí, ya estoy haciendo lo que va a ser mi carrera. Y me puse a meditar un poco y me di cuenta que sí, o sea, que estaba haciendo, sí, sin querer, estaba haciendo lo que supongo que me hace brillar y estudié para eso y sin pensarlo mi carrera me llevó a este punto. ¿Cómo crees que una mujer podría encontrar esa voz interna que le dice, estás haciendo un trabajo que está bien, pero tu pasión es otra, persíguela? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de eso? ¿Cómo lo puedes identificar y cómo lo puedes ir desarrollando? Bueno, en mi caso, a mí lo que me pasó fue que mi esposo es muy observador y él me lo dijo y yo me molesté con él al principio porque las que me conocen un poco más saben que soy un poquito inclinada al feminismo, entonces cuando me dijo, yo pensé, este hombre ya no quiere que me desarrolle en mi carrera, tengo todos estos años trabajando en ella y viene y me dice que lo deje, ¿cómo se le ocurre? Porque Pero antes, paréntesis, tú trabajabas en supply chain, ¿verdad? En una yo corporación trabajaba en grande. bueno, siempre trabajé en corporaciones que tuvieran algo que ver con logística y supply chain. Pero en el último puesto en el que estaba haciendo operaciones, o sea, ya no nada más estaba haciendo supply chain, sino que estaba haciendo inbound, outbound, producción, ventas, marketing, auditorías, ventas. No lo estaba haciendo yo, pero estaba supervisando a los equipos que lo estaban haciendo. Entonces ya estaba abarcando toda la operación y le reportaba a mis jefes, que eran los dueños de la empresa. Entonces estabas en un excelente momento en ese Estaba en un camino. excel- Estaba en un excelente momento, sí, y sí, era un excelente momento, era un excelente puesto y si me hubiera quedado ahí, yo estoy segura de que lo hubiera disfrutado mucho, pero realmente disfruto ahora esto que hago. Y para contestar tu pregunta, yo creo que uno tiene que escuchar las señales y no sé si a lo mejor va a sonar un poco como religioso, es, pero soy una persona muy creyente, soy muy espiritual y en algún retiro de esos que vas cuando estás chiquito en la escuela, decían que Diosito no se comunica contigo bajando en una nube y te dice como, Larisa, sigue el camino. O sea, Ah, sino que Diosito, cualquiera que el ser supremo que uno tiene, se va a comunicar por medio de las personas que escuchamos. claro. Entonces, tus amigas, tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, ellos son los que te van a decir y a lo mejor te van a hacer sentir incómoda, pero uno siempre reza que quiere, bueno, si rezan o meditan, sí, o sea, uno siempre quiere para una misma encontrar la plenitud, Claro, el propósito, un el propósito. propósito. Uno busca encontrar su plenitud, encontrar su propósito y, y hay veces nunca llega, pero sí llega, lo que pasa es que no lo escuchamos. Claro, Porque nosotros estamos tan embebidos estamos tan embebidos en estar haciendo la cotidianidad de nuestra vida que no nos damos cuenta de lo que la gente que nos está observando eh, está viendo en nosotros. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo veía que no brillaba en mi empresa, en la empresa donde estaba. Y me dijo, creo que tienes que inclinarte un poco más hacia lo que te hace brillar, en este caso, a pesar de que era una corporación multinacional y
hablaba con gente de Venezuela, Colombia, Argentina, México, Canadá. Hablaba con todas estas personas y no estaba tan contenta. Entonces ahora estoy trabajando con clientes internacionales, pero principalmente de la comunidad local. Entonces eso sí me hace brillar, o sea, me hace feliz saber que me las voy a encontrar en eventos, que voy a poder yo ir a disfrutar de los restaurantes en los que estoy trabajando, que voy a poder, o sea, que estoy desarrollando, eso me hace feliz. Entonces empecé a hacer esto y mis amistades o mis clientas me van diciendo como, deberías empezar a dar este servicio o deberías de cobrar un poco más por este servicio. Hasta mis mismas clientas a veces me dicen qué es lo Sí. que ellas creen que tengo que mejorar y creo que he aprendido a tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Estoy abierta a lo que me estás diciendo. Inicialmente no. Inicialmente cuando la gente me decía, creo que tienes que hacer esto, yo pensaba como, ay, ¿por qué se está metiendo en lo que yo estoy haciendo? Ahora, con el tiempo me he dado cuenta que escuchar lo que la gente me dice y escuchar las señales me ayuda a mejorar. Entonces, cuando la gente me da, sin importar si me conocen mucho, me conocen poco, si las admiro, si son personas que a veces como puedo pensar como, pero cuando me dan un consejo, escucho y lo medito y a lo mejor no inmediatamente voy a decir, sí, tienes razón, lo voy a hacer, pero escucho lo que la gente me dice, lo tomo como señales del universo, para bien o para mal, y ya decido si tomo esa acción, pero la mayor parte de las recomendaciones o la mayor parte de las ideas que he implementado en mi side hustle, que ahora es mi main hustle, vienen de personas que de alguna manera me recomendaron que lo hiciera y lo escucho. Cuesta, pero trato de tener la humildad de decir, o pensar, ¿por qué me lo están diciendo? Claro. Oye, te quiero decir algo Y que tú has mencionado mucho y dice, el trabajo adicional o side hustle que desarrollamos con amor y pasión frecuentemente se convierte en la vertiente principal de ingresos y ahí es donde la mujer tiene que decidir si se avienta o no se avienta. Tus palabras. ¿Cómo qué es lo que te detiene a aventarte y cómo puedes lidiar con eso? muchas veces es la zona de confort. Estamos recibiendo un buen salario o nos gusta llegar. Lo que yo les digo a mis clientes es, por ejemplo, esta semana tuve una consultoría de una persona que quiere empezar un negocio de ropa para niños, bellísima, bellísima la ropa. Y me dice, voy a tratar de no la palabra que usó me dijo, me siento overwhelmed con todas las cosas que tengo que hacer y me da miedo que no lo voy a poder hacer. Y ya me dijo mi papá que si yo tengo un negocio seguro, o si yo tengo un empleo Trabajo. seguro, no tengo, su papá le dijo, tú ya tienes un empleo seguro y no tienes que andarle buscando otras cosas porque papá es feliz en lo que hace o llegó un punto en el que él ya asumió su rol en la vida y dijo, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero si tú como mujer estás en ese momento en el que lo quieres hacer, pero se te hace overwhelming, hazlo. Y le digo, a ver, vamos a ver. Registrar el negocio te va a tomar 15 minutos. Registrar el negocio de manera federal te va a tomar 15 minutos. Hacerle como configurar tu sistema contable te va a tomar 1 hora. Y después de eso, tu mercadotecnia o lo que sea, eso va a llegar con el tiempo y vas a agarrar el ritmo y al principio va a ser un poco más lento y después vas a agarrar vuelo y se va a ir muy rápido y ni lo vas a sentir. Le digo, entonces le vas a dedicar a lo mejor 2 o 3 horas diarias al principio. ¿Qué vas a hacer si no estás dedicándole el tiempo a eso? Le digo, te vas a poner a jugar te vas a poner a jugar en el teléfono, te vas a poner a ver Netflix
Y le da mucha risa, me dice, la verdad es que yo dedico muchas horas a jugar Candy Crush, el Candy Crush Saga, que yo también lo juego, y le digo, pues sí, o sea, si no vas a estar creando tu negocio, como por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar Farmville. Ah, me acuerdo yo también, en un tiempo. A- a- entonces, hace 5 años, cuando empezó VCO, yo jugaba Farmville. Y entonces, un día estaba en mi granjita cosechando mis fresas de mentiras. Y luego dije, pues en vez de estar cosechando fresas de mentiras, pues voy a hacer o sea, cada que me den ganas de jugar Farmville, me voy a meter a las redes sociales a promocionar mi negocio. Claro, claro. Uno tiene que eficientar el tiempo y muchas veces, como dices tú, te sientes overwhelmed o abrumada porque no sabes por dónde empezar, pero tienes que tener Exacto. como un plan, ¿no? Decir, bueno, tengo que hacer, como dices tú, hacer esto, 15 minutos, esto, me tomo una hora y después, como dices, se va dando, ¿no? Hay algo que leí que dice, lo que me detiene no es el miedo, es el miedo al fracaso. ¿Qué opinas de eso? No. Yo creo que es más, yo creo que es más flojerita. Me encanta, Lari, me encanta. Hashtag, las que dicen, las que andan posteando esta quote, no es miedo al fracaso, es flojera. Es flojera, es flojera de que, oh, lo voy a tener que hacer, oh, me voy a tener que salir de mi área de confort. Miedo al fracaso supongo que es cuando estamos hablando de corporaciones grandes. Por ejemplo, voy a abrir una escuela para niños. Ahí sí te creo que es miedo al fracaso, porque vas a invertir $40,000 y puede que funcione, puede que no. Pero cuando estamos hablando de los side hustles, a mí se me hace que es más flojerita. Más Entonces, como, sí, como que, ay, todo lo que tengo que hacer, que a veces ni sabes, que a lo mejor ni es complicado, como dices, solo es seguir unos pasos. Por ejemplo, yo cuando iba a empezar el podcast, igual, me tomó 6 años y ya me di cuenta que era por flojera después de hablar contigo. Porque dices, quién sabe cuánto voy a tener que hacer. Y realmente es fácil, son muchos pasos, pero todos son sencillos, solamente que cuando los ves enfrente de ti y como no lo has hecho, como una mujer que no ha emprendido, o sea, bueno, tú llamabas que emprendedoras somos todas, porque emprendemos todos los días, pero cuando no has emprendido un negocio, te imaginas que va a ser muy complicado. Y tú lo que recomiendas es empezar. Empezar y te das cuenta que no es tan difícil. y quitarte todas esas pajas de la cabeza, de como toda esta basurita de, ay, es que no sé hablar inglés. Pues es que te da flojera aprender. Claro. O, ay, es que Aparte, ¿cuántos yo no años, estoy... las que dicen eso, cuántos años llevan aquí? Años. Exacto. O por ejemplo, si te das, en estos tiempos, decir que te da flojera, de que no sabes hablar inglés en Estados Unidos es una super paleta, porque hay tantos hispanos que puedes pasarte 10 años vendiéndole al mercado hispano y no vas a tener que hablar inglés. Es cierto. Entonces es nada más paja mental que uno tiene y que se hace. Entonces, una, el inglés no es impedimento. Dos, si ya vives aquí, pues ya háblalo. Y Claro. tres, si vives aquí y no hablas inglés y te da flojera aprender inglés, no lo tienes que hablar. No lo tienes, no es necesario. Para hacer un negocio no es necesario que hables inglés, punto. Exacto. Tengo una pregunta de alguien, Lari. Te preguntan que qué opinas de las redes de mercadeos. Mira, la vi ahorita y no quise interrumpir, pero esa pregunta es una de las que tengo muy cercanas a mi corazón. Y las que me conocen en las redes sociales, no sé si me han visto darme agarrones con la gente que desacredita las líneas de las redes de mercadeo. Yo no soy partidaria de las redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque yo quiero ganarme el 90% de mis profits. Así Y es. con las redes de mercadeo nada más te vas a ganar el 40-45% de tus profits.
Entonces, si yo voy a vender jarras, prefiero ganarme el 90%. Si yo voy a vender maquillaje, prefiero yo ir a escoger el maquillaje y ponerlo en mi tiendita y venderlo yo y ganarme lo que yo me quiera ganar. Es igual. Aparte, aparte tienen limitaciones de marketing. Hay ciertas cosas que pueden hacer y ciertas cosas que no pueden hacer. Entonces, yo sí creo que las redes de mercadeo son un negocio y puede ser un negocio muy redituable. Yo estoy a favor de las redes de mercadeo para las personas que no tienen un background, que no tienen experiencia en business. ¿Por qué? Porque las redes de mercadeo te van a cobrar caro el conocimiento que ellos van a aportar a tu vida para que triunfes, pero te van a enseñar mucho. Entonces, para una persona que tiene el conocimiento, la experiencia y que sabe qué producto quiere vender ya, yo recomiendo que se vayan directamente a hacer el negocio ellas mismas. Claro. Pero si no tienen ese conocimiento y les da flojerita investigarlo, entonces las redes de mercadeo están bien. Entonces, yo sí creo que es un negocio, yo sí creo que es un negocio redituable y todas las personas que dicen que las redes de mercadeo no te van a hacer millonario, tienen razón. Los negocios tampoco te van a hacer millonarios. Tú te vas a hacer millonario y basado en tu trabajo es la cantidad de dinero que vas a tener. Entonces hay muchas mujeres que entran a Mary Kay o a Young Living o a Princess o cualquiera de las redes de mercadeo. Hay muchas mujeres que entran y dicen, no, yo pagué $1,000, pero no vendí nada, entonces yo ya no creo en las redes de mercadeo. No. Si tú pagaste $1,000 y le metiste 30 horas de trabajo por semana a desarrollar tu marca, va a ser redituable. Pero no le echen la culpa a las redes de mercadeo que no funcionan. Échenle la culpa a que no le echaron ganas para desarrollar el negocio. Entonces, las redes de mercadeo son un negocio, sí, son un negocio con rueditas como las bicicletas para los niños. O sea, es un negocio para las principiantes que no saben por dónde empezar. Ok. Y hay personas que empiezan así y lo perfeccionan tan bien que se hacen millonarias. Pero es porque lo perfeccionan y le dedican muchísimo tiempo de su vida. Entonces ahí es cuando sí va a funcionar. Sí funcionan las redes de mercadeo, sí te puedes hacer millonaria con ella, pero la tienes que ver como un negocio. Y si tienes un poquito más de conocimiento y tienes más curiosidad de emprender algo que sea tuyo, muy tuyo, entonces lo más recomendable es que uno empiece un negocio tradicional. Me encantas, Laris, es cierto. Oye, y me gustaría que habláramos de algo que también comentamos en el episodio 2 cuando estuvimos en el podcast, que era las nuevas formas de, las mujeres y las nuevas formas de emprender, que decías lo importante que es para la comunidad hispana, que cuando hacemos un negocio o emprendemos un negocio, los contratos y la contabilidad. Sí, es bien importante. A mí me tocó vivir un caso que yo estaba como consultora en una organización sin fines de lucro y una persona nos llevó un proyecto a que le ayudáramos a que se lo desarrolláramos y se lo desarrollamos y después me tocó escuchar que la organización dijo, creo que nosotros vamos a registrar el proyecto. Y ¿por qué lo van a registrar ustedes si es de esta persona la idea? Pues sí, pero nosotros ya tenemos 3 años que lo estamos desarrollando y nosotros hemos hecho todo lo que tenía que hacerse para que la idea funcionara, entonces nosotros lo vamos a registrar. Y a mí me pareció como, ouch. Y una de las cosas que mencionaron fue, si esta persona quisiera su negocio o si esta persona quisiera su proyecto, lo hubiera registrado ella. Entonces, me pareció muy fuerte y se me quedó para siempre que, o sea, si realmente, si quieres a tu hijo, lo registras, ¿verdad? Si quieres a tu negocio,
lo registras. Claro. O sea, si quieres a tu hijo lo vas a registrar, no lo vas a tener en el hospital y pues bueno, sí, ya vámonos, ¿verdad? O sea, lo primeritito, Claro. si bien sales de la cirugía, firmas los papeles para que metan los papeles a registrarlo. Igual los negocios, o sea, si es tu bebé, es un bebé, entonces hay que registrarlo. Y también los contratos son muy importantes porque en los contratos se pone por escrito las reglas del juego, ¿verdad? Y tú me vas a pagar tanto y yo voy a hacer este servicio y te lo voy a hacer en tanto tiempo. Y entonces así ya están todos de acuerdo por escrito. Porque cuando uno está emocionado, sí, dame esto y dame lo otro, y sí, ponle más, y sí, cóbrame más, y sí, esto, y luego llega un momento en el que dices, oye, espérate, o sea, yo dije eso. Sí, y estamos hablando también desde los side hustles, del dinero extra, o sea, aunque hagas algo, Claro. ¿verdad? Desde ahí, porque decimos, no, es que lo hago informal, vendo pasteles o tomo fotos informalmente, tienes que tener contratos desde el inicio, es así, ¿no, Lari? Sí, o sea, por ejemplo, hasta en las fotografías, tú puedes decirle, no, pues van a ser 3 horas de trabajo. Tú estás pensando 1 hora presente y 2 horas de edición. Pero si la persona no está familiarizada con la fotografía, ellos van a pensar que tú te vas a quedar 3 horas ahí y que les vas a regalar aparte de 3 horas de edición. Claro. Oye, Entonces, hablando de eso, ya perdón que te interrumpa, Lari. Otra cosa que se me hace súper importante es que no conocemos cuánto vale nuestra hora de trabajo. Los hispanos nos cuesta, ¿verdad? Ahorita me hablas de eso, perdón que te interrumpí, sigue. sí, entonces es bien, bien importante que pongamos por escrito qué es lo que, hasta por ejemplo, para limpiar casas, es bien importante que cuando se le hace la cotización a la persona entienda cuáles son los servicios que van a recibir. Te voy a lavar la ropa, no te la voy a lavar, te voy a doblar la ropa, no te la voy a doblar. Entonces, conforme se va haciendo más complejo el servicio, se va haciendo un mejor contrato. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tengo trabajando 4 años y he ajustado mi contrato, o sea, el inicial y 2 veces más, porque con el paso del tiempo me he dado cuenta que al principio hubo cosas que yo no como por ejemplo cuando lo hice, era el servicio. Y la siguiente vez también me di cuenta que frecuentemente los clientes olvidaban su parte del trabajo. Entonces luego querían que yo terminara haciendo la parte de su trabajo. Entonces complementé mi contrato o como contrato 2.0, Ajá. incluía, ok, yo voy a hacer este servicio por ti y me voy a tardar entre 7 y 14 días para entregártelo. Eso eso se va a tardar este periodo de tiempo contando con que tú me mandes la información que tú me tienes que mandar. Porque si tú te tardas 10 días en mandarme la información, no te lo voy a dar en 14 días. Te lo voy a dar en 14 días desde el momento en el que tú me entregues la información. Claro. Entonces se hizo más detallado. Y luego el tercer contrato que hice se hizo todavía más detallado. Y yo creo que mis clientes lo agradecen porque ahora yo me tomo el tiempo de explicarles mejor y yo lo agradezco porque me evita el problema de que haya un conflicto o un malentendido a futuro. Entonces, uno se puede dar cuenta cuánto tiempo ha estado un negocio en el mercado por el largo de su contrato y por el detalle del contrato. Entonces, hasta con las amistades más queridas, es bueno siempre tener un contrato, porque así todos estamos en la misma página. Claro. Y ahora, pasando a la pregunta de los costos, eh, eso pasa mucho con la gente que produce. Entonces, los productores el contrato generalmente va más enfocado a las personas que dan servicios de fotografía, servicios de masaje, cortes de cabello, cualquier servicio. Ahora, con los costos también incluye a las personas que venden productos.
por ejemplo, las joyeras. Haces un collar precioso y le pones $30. A ver, ¿por qué le pusiste $30? No, pues le puse $30 porque es el costo del mercado. Ok, bueno, ¿cuánto te cuestan estas piedritas? No, pues estas cuestan como $5 cada una. Oye, ¿cuántas tienes? No, pues tengo 6. Ok, entonces nada más las piedritas tienen 6, entonces ahí ya van los $30. Claro. Y entonces todas las otras piedritas, no, pues las otras piedritas, esas me cuestan a 10 centavos cada una, entonces no hay problema. Bueno, ¿y cuánto te tardaste haciendo el collar? Pues como una hora. Entonces, realmente no tienes un negocio, realmente lo que tienes es algo que te mantiene ocupada y recibes Sí. dinero para comprar más material para vivir toda tu vida ocupada, pero nunca vas a generar riqueza porque Ay, no haces tu tarea de estudiar cuánto, o por ejemplo los pasteles. Vendo mis pasteles, yo le estoy ganando a todo el mundo porque yo vendo mis pasteles más económico que todos. Por eso, pero entonces estás, o sea, ya poniendo lo que te tardas que haciendo la cotización, lo que te tardas haciendo el pastel, lo que te tardas comprando el material, lo que te tardas en ir a entregarlo, y luego lo entregas y te quedas platicando una hora con la que te compró el pastel. mm, Entonces, uno también tiene que meter en la ecuación la hora que te vas a tardar hablando con la señora que te compró el pastel, ¿verdad? claro. Porque si no, es una hora para preparar, una hora para producir y una hora y media para entregar. Entonces te tardaste 4 horas y media de tu tiempo, más el material, más la electricidad, más el tiempo que te pasas en la mercadotecnia. Todo eso. Entonces, ya para cuando termina, eres dueña de tu propio negocio, pero realmente tú ganas $5 la hora. Fatal. Y no lo vemos. Yo siento que Y no nos lo pasa vemos. mucho eso en la comunidad hispana, que no sabemos el costo de nuestra hora de trabajo. Y es que también tiene mucho que ver lo cultural, yo creo. En México, por ejemplo, las leyes están por jornada de trabajo. La ley del trabajo dice, la jornada de trabajo cuesta o vale tanto. No, a diferencia de Estados Unidos, que aquí es por hora. Cuánto es el mínimo legalmente la hora de trabajo, ¿no? En Texas, por ejemplo. Y entonces los que vivimos aquí ahora, tenemos que entrar en esa dinámica de cobrar o saber nuestro costo por hora. Es súper importante. Y en general nuestros costos, y me encanta que hables de eso. Y otra cosa que te quería preguntar, que quería hablar contigo, porque muchas de las que están escuchando a lo mejor también son mamás, y dicen, no, encima tengo mis hijos, ¿cómo voy a empezar mi side hustle? O sea, ¿cómo voy a emprender mi negocio a raíz de mi side hustle o de mi dinero extra? Si tengo mis hijos. Y hablabas en el episodio acerca de que las mujeres tenemos que pedir ayuda y que hay ayuda allá afuera, pero tenemos que encontrarlo. ¿Te acuerdas de los hacks cuando hablabas de eso? ¿Nos podrías Ujú. hablar un poquito más? Sí, bueno, no recuerdo muy bien del tema, o sea, me recuerdo que siempre hablo de hacks, pero no me acuerdo exactamente de qué parte, pero en la cuestión de los hijos uno tiene que pedir ayuda y es importante que también involucremos a los papás o a la pareja en que nos ayude a cuidar bueno, y de hecho, mira, ves cómo nuestro discurso está incorrecto. Tenemos que involucrar al papá para que nos ayude. Nos ayude. No, Ajá. no nos tienen, los papás no nos ayudan a limpiar la casa, los papás no nos ayudan a cuidar los niños. O sea, y me encanta porque mi esposo siempre me dice, eso que hizo no es un plus, ¿verdad? Eso es Ajá. parte de su descripción de trabajo. Entonces, cuando tu esposo te ayuda a cuidar a tus hijos para que tú hagas tu side hustle, no es un plus, no es un plus. O sea, si tu esposo te ayuda a cuidar a tus hijos mientras tú estás trabajando, es algo que tiene que hacer. De hecho, le estás dando la oportunidad de tener tiempo de calidad con tus hijos. Así Es bien clave. Y hablábamos mucho bueno, siempre que nos juntamos o cuando estamos platicando, de la importancia del lenguaje, de cómo es importante manifestar a través del lenguaje eso. O sea, te ayudo con el bebé. O sea, no me estás ayudando, ¿lo baño? No. ¿Lo baño? Sí, sí, báñalo, porque es parte de tu paternidad, parte de tu tiempo con él, no me estás a mí haciendo la vida más fácil por buena onda, ¿no? A, a mi esposo y a mí nos da mucha risa que me dice, ¿vas a querer que bañe al bebé? Y le digo, sí.
báñalo. Y luego me dice, bueno, y le digo, no, a ver, espérame, ¿lo has bañado tú toda la semana, verdad? No, ah, bueno, sí, te toca bañarlo. Entonces, no, no, siempre lo hacemos de broma de que le digo, como me dice, ¿quieres que le haga de cenar al bebé? Sí, hazle de cenar al bebé. Ah, porque, a ver, espérate, no estás cansado porque toda la semana le hiciste de cenar, ¿verdad? Y como, entonces ya es una broma que tenemos nosotros de que, órale, bañalo, o sea, dale, o sea, pero por lo menos a mí me tocó esto, me tocó que mi esposo sí se pone las pilas a eso, y aunque hacemos bromas al respecto, sí se pone las pilas. Y no en el episodio pasado, pero después del episodio pasado, tú y yo platicamos acerca de la periquera. Ah, sí, Eh, claro. por ejemplo, en los restaurantes, es muy frecuente que la periquera siempre la ponen al lado de la mamá, ¿verdad? Sí. Y el papá se sienta al otro lado entonces la mamá queda en medio entre la periquera y el esposo, entonces la mamá siempre termina teniendo que alimentar al niño. Y no comiendo o Entonces, comiendo frío. ajá, entonces es importante que todas esas cosas las vayamos cambiando poco a poco. O sea, por ejemplo, la periquera va en medio de los dos, porque, porque los dos vamos a alimentar al bebé cuando comemos. Entonces, estratégicamente tenemos que ir con pequeños ajustes, moviendo la estructura familiar para que sea un trabajo de los dos y que los dos podamos compartir la bendición de educar a nuestros hijos. Por cierto. Oye, Mariana pregunta una cosa, que cómo puede ponerle precio a su hora de trabajo. Ok, esta es una buena pregunta, y la manera en que se le pone son dos procesos. El primer proceso es encontrar cuánto está cobrando tu competencia al mercado al que vas. Por ejemplo, si le vas a vender a un mercado couture, entonces y ahí hay como un, ahí hay como un conocimiento secreto que existe, en el que, como por ejemplo, cuando yo les digo a mis clientes, a ver, ¿quién es tu competencia? Y me dicen, no, pues a media cuadra hay un pastelero y a la otra cuadra hay otro pastelero. Le digo, no, esos dos pasteleros, o sea, tú y yo sabemos que existen estos pasteleros aquí, pero tú y yo sabemos que tú ya eres mejor que esos dos pasteleros. Entonces es muy cómodo compararte con personas que son, que están en un nivel de desarrollo más bajo que tú. Para poder crecer, te tienes que ir a compararte con los pasteleros que están 2 o 3 niveles más arriba que tú, porque si no, nunca vas a crecer. Claro. Entonces, tienes que buscar dónde está tu mercado meta y cuáles son los 3 pasteleros que son los mejores en ese mercado meta. Y de ahí vas a preguntarle a ellos 3, puedes pagarle a compañías externas o lo puedes hacer tú, tienes que preguntarle a esos 3 cuáles son sus costos. Se le llama benchmarking. ¿Cuáles son tus costos y qué es lo que ofreces por el producto que estás vendiendo? Entonces, una vez que ya tienes el benchmarking, ahora tú tienes que saber cuánto te cuesta a ti hacer ese pastel. Y tienes que, por ejemplo, vas a saber que con un paquete de harina vas a hacer 10 pasteles. Entonces ahí, si un paquete de harina te costó $10, pues entonces ya sabes que la porción de harina que vas a utilizar te cuesta $1. Y sabes que le vas a poner 10 fresas, entonces ya tienes que saber que una caja de fresas tiene 40 fresas, y entonces si te costó $4, pues entonces cada fresa te cuesta 40 centavos, por ejemplo. Entonces así construyes el costo del pastel que estás vendiendo, y luego después tienes que tomar en consideración que, por ejemplo, por los contratos que hiciste, te costaron $500. Entonces en cada pastel que tú vendas, tú le tienes que meter $1 que va para el costo del contrato. Y luego le tienes que meter que tú todos los días haces mercadotecnia 1 hora diaria. Entonces ahí le vas a meter 10 minutos de tu tiempo en mercadotecnia para vender ese pastel.
Y por ejemplo, vas a pagar Facebook Ads o Instagram o lo que sea, Google Pay per Click, le vas a meter al mes, le vas a meter, si al mes vendes 100 pasteles y en el mes le metes $100 de gastos de publicidad, entonces tienes que saber que cada pastel lleva $1 de publicidad. Entonces así tienes tus costos que son como generales y luego tienes tus costos de producción individual y los tienes que meter en el costo del pastel, más aparte las horas que te tardaste en producirlo. Entonces te va a tomar tiempo, más o menos te vas a tardar como una semana en hacer, como si tienes como 20 productos, te vas a tardar como una semana más o menos en lo que descansas y todo, como 2 horas diarias, como unas 10 horas en hacer tu análisis de costos, pero ahora ya lo vas a saber y lo vas a mantener. Entonces ya vas a saber, ya en tu mente tú siempre vas a saber que a todos los pasteles le tienes que agregar por lo menos $15 de gastos adicionales, de nada, no nada más la producción y tu tiempo de trabajo, sino tus gastos que son lo que es el overhead. Y Lari, en relación a la contabilidad, ¿cuánto tiempo antes de tu negocio tienes que empezar con tu contabilidad? Eso también lo mencionabas y me encantó. El día que tú abres tu negocio, ese día tiene que empezar, o sea, el día que dices, yo voy a abrir mi negocio, ese día tiene que empezar la contabilidad con un negocio, ¿verdad? Porque si no, eres nada más una persona que provee servicios. Si no tienes contabilidad, no tienes un negocio. Es simple. Perfectísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Lari? Estamos en la parte de preguntas y respuestas. Ah, mira, se conectaron las chicas de ellas ahora. Hola chicas, ¿quiénes? Hola. Las chicas de ellas ahora tienen un podcast que está buenísimo, se los recomiendo demasiado, se llama precisamente Ellas Ahora, y entrevistan a mujeres sobresalientes, exitosas, que las inspiran. También yo creo que todas las que estamos haciendo podcasting estamos buscando inspiración y llevar esa inspiración a otras. Ahí saludan las chicas. Si no, nos acaban de conectarse, Larisa es una experta en negocios, ella es también promueve el arte, la cultura y todo lo que es comunidad aquí en Texas y es súper conocida y muy querida. Y estamos hablando de negocios, como las mujeres pueden pasar de un side hustle a hacerlo su fuente principal de ingresos. Y ha estado súper interesante la plática y estamos en la parte de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta para ti, Lari. Cuando las mujeres ya están en todo lo que es su negocio, ¿cómo, cómo crees qué sacrificios se hacen cuando tú te conviertes en una empresaria? Muchos. Eh, Hay sacrificios de tiempo. Yo creo que el tiempo es el más importante y también tiene uno que tener bastante persistencia y saber qué es lo que uno tiene que tener bastante persistencia y tiene que tener una meta. Cuando recién empecé el negocio, los primeros clientes que tenía, muchos me ofrecieron trabajo y empezaba a dar mis consultorías y me decían, oye, eres muy buena, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Ya no vas a tener que batallar en nada más, ya no te vas a tener que preocupar por ni contabilidad, no te vas a tener que preocupar por cobrar, por Un vender, sueldo seguro, que eso es algo que, ¿verdad? vas a tener un sueldo seguro y no nada más eso, sino que aparte conozco a los dueños y me caen bien. Entonces es tentador, es fácil y van a resolver muchísimos problemas, pero uno tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, no, me salí de una empresa para desarrollar mi sueño y entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a postergar mi sueño. Entonces, uno tiene que sacrificar la certeza de que va a tener un sueldo seguro y también muchas veces cuando empezamos un negocio decimos, es que yo quiero ser mi propio jefe. Si eres exitoso, y esto lo hemos hablado en otros episodios, si vas a ser tu propio jefe, es muy probable que vas a ser el propio de tu casa y no vas a recibir dinero por ser tu propio jefe. Porque si alguien te va a pagar dinero, es porque te están pidiendo que hagas algo que a ellos les da flojera hacer o que ellos no saben hacer.
Entonces, si realmente eres un empresario exitoso, no vas a tener un jefe, vas a tener como 30 o 40 jefes al mismo tiempo. Y ninguno de esos jefes se comunican entre ellos. Entonces, sus necesidades son de primera instancia todas. Entonces es como como la medusa que le cortan la cabeza y salen como 10 más. Así es en las empresas. Entonces, por el contrario, cualquier persona que tiene un negocio por el que percibe dinero sabe que no tienes un jefe, tienes 100. Y ahí, por ejemplo, todo, empleos o negocios, todos tienen algo que no te va a gustar hacer. Por eso la gente te paga por hacerlo. Porque si todos quisieran hacer algo Claro. que es muy divertido y que la gente puede hacer toda la vida sin preocuparse, pues entonces ¿para qué les vamos a pagar si todos los quieren hacer? Entonces se les pone un costo, se le pone un precio al servicio porque tiene algo que da flojera. Por ejemplo, a mí me gusta hacer infografías, pero me da mucha flojera hacer 30 infografías sobre el mismo tema. Claro, por eso te están pagando para que hagas una infografía. O por ejemplo, a mí me encanta escribir, pero me molesta que me pongan que tengo que meter en la ecuación de la escritura 40 palabras, que ni siquiera, o sea, que es muy difícil meterlas. Bueno, claro, por eso te están pagando, porque el dueño de la empresa sabe las palabras y sabe lo que tiene que escribir, pero prefiere ocupar su tiempo en las cosas que a esa persona le divierte hacer. Entonces, Claro. uno sacrifica muchas veces su libertad de hacer lo que es nada más lo más divertido, ¿verdad? Entonces, ya sea un empleo o ya sea una empresa, vas a sacrificar un poco de tu autonomía y vas a sacrificar un poco bueno, mucho de tu tiempo y vas a tener que hacer, mucha gente quiere hacer sus productos, pero les da miedo vender o les da miedo ponerse en la posición hay personas que dicen, a mí no me preocupa, y pusieron una publicación reciente que decía que cobrar y vender no es lo mismo, ¿verdad? Porque puedes vender, pero a la hora de cobrar no te gusta. Bueno, entonces Claro. uno tiene que sacrificar el ser nice y ser querido por todo el mundo, porque vas a tener que cobrar. Y la gente se va a poner incómoda, pero vas a tener que tener esas conversaciones. Y socialmente, Lari, ¿qué tienes que sacrificar o qué es lo que se sacrifica cuando eres empresaria? Bueno, por más pequeña que sea la escala de tu empresa, una vez que te haces empresario, te haces una persona social y representas algo. Entonces, uno sacrifica por ejemplo, si tú tienes un negocio, tienes que tener mucho más cuidado con lo que dices en tus redes sociales. Sacrificas un poco de tu privacidad. También uno tiene que saber que cuando tienes un negocio estás casi el 90% del tiempo afuera de las cuatro paredes de tu casa, estás vendiendo. Entonces, no nada más tienes que estar vendiéndole a tus clientes, sino que también le vendes a tus empleados, a tus proveedores, a las entidades de gobierno. Tú tienes que desarrollar esta figura digna de respeto y digna de confianza. Y entonces realmente estás trabajando todo el tiempo porque estás desarrollando esta figura pública a la que todo el mundo tiene acceso. Entonces, al empezar, al principio te cuesta un poco de más trabajo, como por ejemplo si antes ibas a agarrar y te ibas a poner a pelearte en el Facebook por X tema, ahora tienes que tener un poco más cuidado de que no vas a ser no vas a ser tan audaz para decir ciertas cosas. Entonces al principio es como, me cuesta trabajo, pero con el tiempo yo creo que hasta te haces una mejor persona porque empiezas a estar más consciente de tu papel en la comunidad y de la importancia que tiene el ser un poco más reservado, de ser un poco más cuidadoso con lo que dices y a lo mejor
al principio es difícil, pero como todo se perfecciona con el tiempo y, y es para bien, es algo positivo, muy positivo. Es cierto. Oye, mencionaste ahorita a grandes rasgos y me gustaría retomarlo. Habla de los stakeholders o las partes interesadas. Una de ellas era las redes sociales que mencionabas ahorita. Otros, ¿cuáles son los demás? El gobierno, los stakeholders en inglés son los interesados en español. Entonces, ¿quiénes son los interesados en las operaciones de tu negocio? Pues por supuesto que es el gobierno, que están interesados en que hagas todo legalmente, que pagues tus impuestos, que todo lo hagas con las licencias requeridas, que, que, que no rompas la ley. Después están tus clientes, que son los que te pagan por recibir un servicio o un producto. También están tus empleados, que indirectamente son voceros de tu persona. Claro, Y eso es ellos, importante, ¿verdad? No lo consideramos uh-huh, muchas veces. uh-huh, no lo consideramos muchas veces. De hecho, vemos a los empleados como una herramienta de trabajo y no los procuramos muchas veces. O, por ejemplo, con el cliente somos bien nice, pero te volteas y, ¡ole! Entonces al empleado lo tratas mal, pero el empleado es vocero de tu persona. Y Claro, entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado, ay, la dueña de ese restaurante es tremenda? O, ay, la directora de esa escuela es bien gacha con sus empleados. ¿Por qué? Porque los empleados se van a quejar con su esposo o con su esposa y luego el empleado y el esposo se va a molestar, entonces se hace como que un arbolito en el que todo el mundo se va enterando de que no eres tan buena persona con tus empleados. Entonces tienes que cuidar mucho cómo tratas a tus empleados porque sí o sí ellos van a ser voceros indirectos de tu negocio. Y tus proveedores igual, también. Muchas personas no pagan a tiempo, pagan con cheques sin fondos, están, se te esconden, te mienten, te gritan. Entonces, tú crees que porque es un proveedor, no lo tienes que tratar tan bien como un cliente, o te enfocas tanto en tratar tan bien a tus clientes que con todas las otras personas explotas. Entonces, es importante que uno sepa que los proveedores también son voceros indirectos de nuestra marca y también sí van a decir qué tipo de qué calidad humana tienes como empresario. Y por ejemplo, este señor, caso reciente, el de Home Depot, que hizo un comentario racista en contra de los hispanos, y los hispanos son los que compran más productos de Home Depot porque ellos son los constructores de la nación. ok. Entonces, si él lo hizo como un comentario en privado, de su vida personal, y se tuvo que salir del negocio, lo tuvieron que destituir por un tiempo porque estaba afectando de manera negativa a la empresa. Entonces, si esto pasa en las corporaciones multinacionales grandísimas, pues claro que por supuesto pasa con las pequeñas empresas a nivel local. Hay que tener mucho cuidado y también con las redes, entonces con las redes, o sea, el gobierno, los clientes, los empleados, los proveedores, nuestras redes sociales, nuestra familia inmediata, Háblame un ¿verdad? poquito de eso. Habíamos hablado la otra vez de eso, que a veces no pensamos que una de las partes interesadas también es nuestra familia. Claro, nuestra familia y nosotros como persona, o sea, nosotros somos interesados en que nosotros mismos estemos bien. Entonces, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, tenemos que cuidar nuestro sueño, tenemos que cuidar nuestra alimentación, nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos mal dormidos, mal comidos, mal cenados, entonces vamos a tener más posibilidades de explotar con los otros interesados. Y eso va a generar una cultura negativa. Y también es importante pensar en el medio ambiente. O sea, ya el medio ambiente es otro de nuestros interesados.
ya no estamos, le llaman, hay una teoría que se llama el triple baseline Ajá. y habla de people, profit, o sea, profit, people, planet, o Profit People Planet, en el que los interesados vienen siendo, o sea, las corporaciones o las empresas tienen que estar enfocadas en generar ingresos, en cuidar a la gente y en cuidar al planeta. Entonces, otro de nuestros interesados es el planeta y tenemos que ver cuáles son nuestras pólizas, nuestras políticas de trabajo, qué productos utilizamos, qué materiales usamos y cómo afectamos al medio ambiente de manera positiva o negativa con lo que nosotros emprendemos. Estamos en un planeta que está sobrepoblado y sobrecontaminado y entonces vamos a tomarnos un minutito y estar conscientes de nuestras operaciones. Ay, Lari, me encanta platicar contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos está viendo? Ay, muchas gracias, Denise. Igualmente, para mí es casi una fiesta cuando tengo que venir a tomar café con nosotras. Así es Sí. que muchísimas gracias por ofrecernos esta plataforma a todas. Y me pueden encontrar aquí en mi Instagram, VCO Consulting Group. Ahorita les puedo poner en los comentarios el link de mi empresa. También me pueden encontrar en Facebook, estoy bien activa en Facebook y mi sitio web que es vcoconsultinggroup.com. Muchísimas gracias, Lari. Larisa Dávila, ella es la fundadora y CEO de BCO Consulting Group. Y te agradezco muchísimo, me encanta platicar contigo, un agasajo y que sea la primera de muchos lives. Ay, muchísimas gracias, Dianis. Igualmente, te mando un abrazo tototote y Igual, saludos a Cecito que ya lo vi por sí, ahí. aquí ando, aquí no sé qué me está diciendo. Dile hola a tu El madre. asistente de producción. ¡Hola! Sí, bueno, pues a ustedes, a